las mismas dudas que tienen ustedes y muchas más, y yo quizá le deje otras dudas más todavía. Así que en ese aspecto, si pensaron que conmigo iban a tener algún tipo de respuestas o certeza, por mal camino, mal. La primera duda que tengo, ¿este es un esnovismo más de los intelectuales argentinos? Esa es mi primera duda. Nosotros cuando hemos estudiado en la facultad y de hecho cuando estamos en las clases, nos damos cuenta que somos la mezcla de un montón de corrientes jurídicas, un montón de corrientes de derecho. Por eso a veces son tan complejas las sentencias nuestras, o a veces es tan difícil interpretar un instituto procesal, porque lo hemos tomado de otro lado y lo hemos trasplantado. ¿Dónde está eso de que la ley va después de que se consolidó la conducta en la sociedad? ¿Dónde está la ley que va después de que la costumbre se hizo carne y fue aceptada por la sociedad? Hoy más que nunca está presente esto de que el derecho, en nuestro caso la Constitución, es una oferta para el pueblo y el pueblo la acepta. Yo me pregunto, si nosotros tenemos incertidumbre sobre este código, ¿qué le podemos pedir al ciudadano de pie, al ciudadano común? Que antes medianamente conocía de divorcio, que antes medianamente conocía de familia, que antes medianamente conocía de los derechos reales, que antes medianamente conocía de lo que era un contrato de compraventa. ¿Qué le podemos pedir? Si nosotros somos los que hoy tenemos que instruirnos, conocer, aprender, comprender, que esa es la otra parte importante, ¿qué le podemos pedir al ciudadano de pie? Eso es lo que pensaba recién cuando los veía a usted y lo veía a Marcelo. Si a nosotros nos está costando ahora entender, ¿qué le puedo pedir al común de los ciudadanos? Que es el destinatario de este tipo de código. No son los códigos para los abogados, no es un código para los jueces, pero parece que sí. Ahora más que nunca tengo que rever mis conceptos como docente y esa crítica que siempre he hecho yo, que las leyes no tienen que ser para los jueces ni para los abogados cuando enseñamos el derecho parlamentario, hoy me di cuenta que este código es para los jueces, es para parte de los abogados, es para cierta clase de intelectualidad. Es un esnovismo, y cuando tenemos un esnovismo, y lo van a defender a muerte. Muchas puertas abiertas tiene este código, muchas incertidumbres que genera y mucha libertad a los jueces. ¿Cómo le habrán dado libertad y discrecionalidad a los jueces que tuvieron que poner un artículo que diga expresamente que los jueces tienen que decidir fundadamente racional? ¿Hace falta poner eso? Cuando sabemos perfectamente que la jurisprudencia señera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que hace el recurso extraordinario por sentencia arbitraria, tiene ríos de tinta que no hace falta poner eso. Tiene que estar fundada racionalmente. Nuestra Constitución cordobesa tiene un artículo que dice que los jueces, si la habremos usado para apelar, si la habremos usado para presentar recursos de apelación, que la sentencia tiene que estar fundada racional y legalmente. Acá se olvidaron lo de legal. Bueno, no, me dirían algunos, pero si en el primer artículo dice que los jueces tienen que basarse. No, está bien. Pero ¿por qué eso de fundamentar racionalmente? Porque hasta los mismos autores se han dado cuenta que han dejado una amplia discrecionalidad. Ayer, y eso lo hablábamos recién ahí con los colegas, ayer una Cámara de Mendoza dictó un fallo con el nuevo Código Civil sobre cuota alimentaria, fijando cuota alimentaria en euros. En euros. Sí, algunos dicen que lindo, bárbaro, espectacular, lógico. ¿Cómo no ser abogado del alimentado? En euros. ¿Y por qué? Yo les recomiendo que lean el fallo. ¿Y por qué? Los jueces dicen, ¿y por qué no? ¿Ah? Me gusta y qué, como dicen los chicos por ahí, ¿viste? Me gusta y qué.
¿Y por qué no? ¿En qué se basaron? Bueno, que el padre de estos niños, alemán, vive en Alemania. Bueno, tiene que pagar en euros. Ojo, quiere pagar en pesos, no hay problema, convertí al valor oficial, Banco Nación, etcétera, etcétera, lo que conocemos todos. Pero el porcentaje, ¿dónde lo tomé? No, yo agarré la legislación de la regla de Düsseldorf. ¿La conocen ustedes? Tampoco. El abogado astutísimo, seguro que es el que habrá inducido, o alguno de estos camaristas iluminados que tenemos, que le gusta por ahí ser esnovista y tomar algo de algún otro lado, entonces dijo, voy a aplicar la regla de Düsseldorf, y el porcentaje es tanto, y en euro, no puede pagar en pesos, pero al valor del euro. Se mantiene la integridad, la actualidad de la cuota alimentaria. Chao, listo. Vos sos alemán, jodete, tenés que pagar en euro y la regla de tu país. Y el juicio se inició en Mendoza. Está bien, por supuesto, si el Código Civil permite que vos elijas el domicilio que quieras, en definitiva, metiéndose en cuestiones procesales. Bueno, busquen ese fallo. Es el botón de prueba de lo que va a suceder en la jurisprudencia. Por eso recién Marcelo le decía, ¿cuántos códigos civil vamos a comprar de los comentados? Y sí, si ya arrancamos con este fallo, que está aplicando una legislación universal. En breve vamos a la justicia universal. ¿No? ¿No será un escapismo de los jueces que no quieren sentarse a estudiar? Yo he escuchado varios jueces que incluso están apurando jubilarse porque se tienen que sentar a estudiar de nuevo. Y otros jueces que están diciendo, voy a esperar a ver que me presentan los abogados. Claro, nosotros somos los necesitados, nosotros somos los que estamos estudiando, nosotros estamos profundizando porque nosotros somos los que tenemos que defender a la gente y darle respuesta. Los jueces dicen, vamos a ver qué nos presentan. Y conforme a lo que nos presentan, si eso no es discrecionalidad de los jueces, usted discúlpeme, pero hará 2 años atrás me corrió un frío por la espalda cuando en el Salón de Pasos Perdidos escuché una disertación del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hablaba de volver casi a la libertad absoluta francesa. Y con esto, que encima tenemos un control de constitucionalidad difuso, o sea que cada juez puede hacer el control de constitucionalidad difuso. No contento con eso, le hemos metido ahora el control de convencionalidad. Cuidado, Yo no creo que deba existir un país con el nivel de apertura y amplitud jurídica como hemos logrado nosotros. No creo, sinceramente. En donde el derecho interno, no sé para qué están los legisladores. ¿Para qué van a legislar? Si yo me puedo agarrar de las reglas de Düsseldorf. O sea, los alemanes han legislado para mí. Y yo me agarro de ahí y lo traigo. Y lo presento. Y lo pongo aquí. Es para reflexionar, es para preocuparse. Sinceramente, para preocuparse, porque este código, lejos de traer certeza, trae incertidumbre y las conflictividades van a estar al orden del día. Y lejos de igualar, está creando grandes desigualdades. Porque al hacer mucho hincapié en la autonomía de la voluntad, sabemos que no todos somos iguales. Y si yo, hasta en el contrato, como bien referenció Marcelo recién, puedo tener la libertad de poner reglas, prácticas, costumbres, sabemos bien que en los contratos nunca hay, en la discusión o en la negociación, equilibrio de partes. Siempre hay uno que tiene una necesidad y otro que impone las condiciones. ¿De qué me hablan de igualdad? Salvo que tenga una posición dominante, en donde sí ahí se podrá intervenir. Pero la posición dominante, no han sido tontos, han puesto posición dominante en el mercado. Yo voy a tener que demostrar que vos tenías que mi contraparte tenía una posición dominante en el mercado, era Coca-Cola, y bueno, y yo tuve que aceptar las reglas de Coca-Cola, porque tiene posición dominante en el mercado. O sea,
vamos a encontrarnos con situaciones complejas. Los contratos van a ser muy extensos, porque antes medianamente uno podía decir que se aplicaba las reglas o el capítulo o el artículo tal del Código Civil. Hoy ya no. Hoy vamos a tener que poner todo en los contratos. Vamos a tener que ser imaginativos. Nos vamos a tener que imaginar diferentes supuestos. Y en las demandas, lo que le vamos a pedir al juez, yo me imagino demandas en donde le pido una cuestión principal, pero le voy a tener que pedir varias subsidiarias por la duda. Por la duda que el juez interprete, si usted va a interpretar así, no. Y eso que los jueces tienen que pueden interpretar utilizando leyes análogas. ¿Cómo es eso? El viejo código era más claro. Ante la oscuridad, ante la laguna, ante el silencio. Pero era una regla de la hermenéutica esa. Upa. ¿Que acaso no existe más hermenéutica? No existe más. Porque si no existe, o sea, si con esta regla de la analogía, la hermenéutica se va lejos, porque yo me puedo escapar. Tengo una ley específica, pero hay otra análoga que me gusta más. Ahí voy a aplicar la análoga. Esta no me gustó. Le aplico esta. Fundamentamelo. Bueno, la regla de Düsseldorf. Listo, te lo fundamenté. En Francia es mejor así, mira. Bueno, yo opino como los franceses. Soy francés, chao, listo. Lo fundamenté. Anda a discutirme vos después ese aspecto. Yo no lo quiero asustar, ni tampoco preocupar, pero como jurista, como legislador, como académico, me preocupa mucho dejar muchas puertas abiertas, porque uno de los problemas principales de un Estado de Derecho es el gobierno de los jueces. Vamos a tener gobierno de los jueces, por la discrecionalidad que tiene este esquema. Y lo peor de todo esto, que quieren usar la Constitución para justificar esta discrecionalidad. Y ahí viene la gran distorsión. Lo que decía recién, la constitucionalidad del derecho privado. El derecho privado tiene que ser constitucional, si no, no es derecho. A ver, ¿cuál es la parte de que no entendemos que el artículo 31 de la Constitución Nacional rige de 1853? Entonces, ¿quién me viene a hablar acá de la constitucionalización del derecho privado? No, ya está, ya existe. Hay una jerarquía constitucional. Nosotros somos uno de los poquísimos países, México lo ha hecho ahora en una última reforma constitucional, que se nos ocurrió meter en el texto de la Constitución los pactos, las convenciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es parte de la Constitución, es parte del bloque. Por eso cuando se habla de control de convencionalidad, no es control de constitucionalidad porque estamos controlando la Constitución. Independientemente que ahora es control de convencionalidad porque ahora los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el caso Bramajo, son también obligatorios para los jueces. Y todos los jueces tienen que ejercer el control de convencionalidad, que también es otro novismo inventado por un mexicano que es un juez de la Corte Interamericana, que dijo, bueno, vamos a usar esta palabra, control de convencionalidad, que para nuestro caso es control de constitucionalidad, si yo estoy aplicando el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es parte de la Constitución. O sea, estos armados racionales que pretenden justificar el hacer, nos saca del esquema de la regla clara de nuestro sistema. Y quiere combinarse un modelo de codificado con el modelo anglosajón para ir creando la jurisprudencia. Esto que decía Marcelo recién, de que no lo hagamos porque no teníamos la jurisprudencia, es porque quieren poner la jurisprudencia primero frente a la vigencia del código. Y nos quieren mostrar como ejemplo situaciones de minorías que me parecen bien, como ejemplo. ¿Y el resto del ciudadano común? ¿Y el resto del ciudadano común? La integración está hecha, está en la Constitución Nacional, la no discriminación, la igualdad, está todo.
Tenemos todo. Oiga, tenemos todo. Lean los 14, son 14 ahora. Antes decían que eran 13, no, pero son 14 pactos y convenciones sobre derechos humanos. Ahí está todo. Si nosotros hemos chupado todo de afuera y lo hemos metido adentro. Está todo. ¿Y son operativos? Sí, son operativos. Son operativos. A los pueblos indígenas, que decía vos recién, Marcelo, lo siguen pateando. Lo patearon primero con la Constitución. Yo tuve en Santa Fe, en oportunidad que se sancionaba justamente el artículo de la Constitución, la Convención Reformadora, sobre los pueblos indígenas, ¿no? Había un grupo que lloraba, yo llevé a los alumnos míos, se abrazaban, salió en la revista Gente, todos abrazados ahí con el grupo. Fue muy emotivo, lindo, bárbaro. Pero la Constitución ponía algo ahí que nadie sabía qué era, esto de la propiedad colectiva o comunitaria. ¿Dónde lo patea la Constitución? A la ley. El Código Civil nuevo, y tenía que ser simpático también, habla y lo vuelve a patear a otra ley. Todo lo cual queda a merced de la jurisprudencia de los tribunales. Y vayan a ver los fallos de Neuquén, vayan a ver los fallos de Santa Cruz, vayan a ver los fallos de Río Negro, que tienen diferentes interpretaciones de lo que se entiende por esto de la comunidad, de la propiedad comunitaria de los indígenas o de los pueblos originarios. O sea, había una serie de imprecisiones que preocupa, y yo creo que es hora de que las cosas se pongan más claras y que las leyes sean claras, que los códigos sean claros. Y como si eso fuese poco, como dicen los vendedores de los colectivos, dijeron la responsabilidad del Estado fuera del Código Civil. Quemaron todas las bibliotecas y toda la jurisprudencia sobre la responsabilidad civil. ¿Qué dijeron? Derecho administrativo. Y ojo, yo soy constitucionalista, practico el derecho constitucional, ejerzo el derecho público. Cuando leí eso dije, wow. Miren que yo pensaba que era Frankenstein, porque he hecho varios Frankenstein en mi vida, porque uno en el ámbito del derecho público realmente tiene libertad para desarrollar. No es como el derecho privado, que era muy casuístico. Libertad. Y se pueden crear muchas cosas. Y les digo que es muy satisfactorio porque uno puede crear normas, buscando siempre cubrir esos vacíos y dentro de las potestades que puede tener el Estado. Pero cuando leí eso, me asusté, me preocupé, porque mi mente voló rápidamente a todo lo que se podía hacer. Porque una vez que lo mete a la responsabilidad del Estado dentro del ámbito del derecho público, estamos en un Estado federal y esa capacidad y potestad la va a tener la nación, las provincias y los municipios. Si quieren preguntarme si un municipio puede hacer una ordenanza sobre responsabilidad del Estado y sus límites, la respuesta es sí. Sobre todo en provincias con una autonomía tan amplia como la de Córdoba. Lo acaba de hacer Santa Cruz, que tiene una autonomía menor que la nuestra. Sacó una ley que se adhirió a la ley nacional, que es la 26.944, que la ley del Código Civil dijo todo lo referido a la responsabilidad del Estado afuera, queda para una ley especial. La ley de Santa Cruz, recientemente, ya le voy a dar el número, se adhirió, avanzó en lo que hace una responsabilidad solidaria que la ley nacional lo saca, y su último artículo dice, invítase a los municipios a adherir a la presente ley. Cuando yo invito, estoy diciendo, vos lo puedes hacer, vos lo puedes hacer. O sea que ya Santa Cruz, que es la primera ley provincial que regula sobre la responsabilidad del Estado provincial, dice, ustedes municipios lo pueden hacer. Si quieren sacar ordenanzas sobre esto, lo pueden hacer. Y como dice la jurista mendocina, ¿cómo se llama? La Carmen Maya. Dice, ahora chocar con un vehículo contra un auto del Estado provincial, depende de donde choques, va a ser el grado de responsabilidad que va a tener. Y ante vacío, ¿qué se va a aplicar?
¿Qué aplicamos? ¿El Código Civil? Si tenemos pocas reglas. ¿Qué aplicamos? ¿La ley nacional? No, si son competencias que no han sido delegadas, porque una vez que lo metemos en el derecho administrativo, son competencias no delegadas. O sea, la provincia, ¿cómo va a resolver un juez cordobés? Hoy, ¿cómo resuelve un juez de Córdoba que no tiene adhesión a esa ley Córdoba? Tiene un proyecto de ley presentado por el legislador Juan Cid, pero que es proyecto. ¿Cómo resuelve hoy un juez? ¿Qué aplica? ¿Cómo presentamos una demanda? ¿Cómo presentamos una demanda? ¿Qué aplico? ¿El Código Civil? Porque no tengo ley provincial que regule, o la ley nacional, pero si la ley nacional rige solamente para el ámbito nacional, y en una competencia que son propias de la órbita nacional y competencia propia de la órbita provincial, la incertidumbre, el ciudadano queda rehén de la interpretación de los jueces. Yo les comento, si fuese juez, tengo 3 posiciones de cómo actuar en esas. Tres posiciones de cómo actuar. Pero una barbaridad. Y las 3 válidas, y las 3 constitucionalmente fundadas. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esta situación? Fíjense ustedes, y en eso yo me quiero adentrar, dado de que Marcelo brillantemente le ha dado las bases y los principios de la autonomía de la voluntad, del principio de igualdad, de la libertad que prescribe el código y que manifieste que no haría falta ni decirlo, porque son todos principios constitucionales, que están ya en la Constitución, no hace falta repetirlos allí. Es como que queriéndose justificar, diciendo, se aplica la Constitución, ¿qué juez no va a aplicar la Constitución? Pero, estamos ya delirando en ese aspecto. Es como dice un hijo mío, redundante poner que el juez tiene que resolver conforme a la Constitución, o interpretar conforme a la Constitución. Y si no lo hace, tenemos el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad que esto trae aparejado. Pero esta ley, la 26944, que expresamente la ley que sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, excluye la responsabilidad del Estado. ¿Hasta dónde va? Va hacia aspectos que va a traer aparejado mucha jurisprudencia también al respecto. Primero, porque habla de la responsabilidad objetiva del Estado. El Estado nacional estamos hablando, rige solamente para el Estado nacional. Responsabilidad objetiva del Estado. Segundo, porque diferencia cuando la actividad del Estado es legal de la ilegal. Establece los casos de exención de responsabilidad y establece los casos de exclusión de responsabilidad. En este último punto, exclusión de responsabilidad, dice textualmente el artículo de la ley, de que el Estado no es responsable por los daños ocasionados por los concesionarios y contratistas de los servicios y obras públicas del Estado. Desaparece la responsabilidad solidaria del Estado, ¿no? O sea, ¿se imaginan cómo van a ser esos contratos, no? Los contratos de concesión ahora. Todo lo que vamos a tener que poner, todo el derecho público vamos a tener que trabajar muchísimo, como para quedar realmente en un marco de reglas claras, porque encima, diferencia la responsabilidad extracontractual de la contractual. ¿Y saben qué dice la responsabilidad contractual? Se rige por lo que dice el contrato, exclusivamente. Sin aplicación supletoria del Código Civil, porque expresamente la ley dice no será aplicada supletoriamente el Código Civil. O sea que no tengo de dónde agarrarme ante un vacío de un contrato con el Estado. Por lo tanto, tiene que estar todo desarrollado en ese contrato. ¿En donde va a haber una posición dominante del Estado o no? Sí. Lógico. Lo agarras si quieres, si no. Te tienen que hacerte responsable de todos los daños que ocasionas. Y yo, ahora más que nunca, vieron que nosotros, lo que va a ser en derecho público, ponemos que el Estado no se responsabiliza, era una cláusula que estaba... Ahora no, ahora, chao, listo, no se responsabiliza. Vos la firmaste, vos la aceptaste, vos quisiste contratar con el Estado. Ahí tenés. Esas son las reglas.
¿Hay una posición dominante? Por supuesto que, por eso esto de la autonomía de la voluntad, yo creo que no debe existir ningún país del mundo en donde pretendamos creernos esto de que los individuos tienen la capacidad, la sabiduría y la fuerza como para imponer sus condiciones en una negociación de contrato. Eso no lo entiendo realmente. Es como querer legislar para dioses, cuando necesitamos que en cierta medida, como lo preveía el código anterior, se vean supuestos o se verifiquen supuestos que me permitan a mí resolver una situación ante un incumplimiento contractual. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero bueno, la ley de responsabilidad del Estado establece de que no se aplica el Código Civil. No hay ley de referencia supletoria. No hay. De ahí vamos a dónde. Constitución provincial, si es el Estado provincial, Constitución nacional, si es el Estado nacional. En lo que corresponda, y siempre y cuando no se olviden de que en derecho administrativo, cuando ustedes estudiaron, están las cláusulas exorbitantes en favor del Estado. Porque eso es una regla. El Estado está defendiendo intereses generales. Por lo tanto, al defender intereses generales, ya está en una posición diferente del particular que defiende su interés particular. Pero fíjense ustedes, esta ley, a su vez, establece también la exclusión de la responsabilidad del Estado en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Quién define que el caso fortuito o fuerza mayor ahora? Si dice que el Código Civil queda fuera de la aplicación. Queda discrecionalidad del juez. Volvemos a lo de recién. Entonces el juez dice, bueno, a ver, che, caso fortuito, ¿aplico el Código Civil? No, porque me dice que no puedo. Y bueno, aplico la regla de Diesendorf, porque me sirve. Los alemanes fueron vivos, lo previeron y dicen lo que es caso fortuito. Me agarro de allá, lo traigo y lo aplico en este ámbito. Y, ojo, mi actividad profesional, y varios acá lo conocen, defender básicamente al Estado en muchos casos. Y esto es fabuloso, pase dulce, pero yo me pongo del otro lado, crea una verdadera incertidumbre, crea anarquía normativa, ese es el término correcto, crea anarquía normativa, porque yo no tengo certeza de cuál es el derecho aplicable cuando cruce la frontera de una provincia a otra frente a la responsabilidad del Estado. Y ojo, cuando habla el artículo que le mencioné recién, el artículo 6 que dice, el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se le atribuye o encomienda un cometido estatal cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el Estado es responsable solidariamente por los servicios de salud, aun si estuviesen concedidos a particulares su prestación. Ese artículo ya en ese punto es inconstitucional. Si aplicamos las reglas del control de convencionalidad. Fíjense ustedes, ya ahí encontramos una inconsistencia. En este punto, los santacruceños fueron más sabios. Se adhirieron. La ley, para que ustedes la busquen después, es la 3396. Es cortita, tiene 4 artículos, pero muy sustanciosa. Muy sustanciosa. El primero se adhiere, pero ustedes saben que pues las provincias, como los municipios, pueden adherirse total o parcial, o adherirse bajo ciertas condiciones, o crear su propio régimen. Bueno, acá la adhesión es a la ley 26944, pero el artículo 2 señala textualmente, el Estado provincial será responsable por los daños ocasionados por los concesionarios de servicio público o contratistas del Estado cuando fuesen consecuencia directa del ejercicio irregular del poder de ordenación
regulación o control sobre el servicio. Está diciendo, si el Estado omite regular, si el Estado omite controlar, es responsable solidariamente. A nivel nacional es irresponsable, sea por acción o por omisión. Es irresponsable cuando está concesionado un servicio. Y como le dije hace un rato, el artículo 3 dice, invítase a los municipios a adherir a los términos de la presente ley. Le está diciendo, municipios, ustedes son autónomos, pueden adherirse o pueden hacer su propio régimen. Volviendo a la ley 26.944, ¿no? Fíjense ustedes, otra de las causales de exhibición. Parece que la palabra culpa, fea. Somos una generación culposa, digo yo siempre, ¿no es cierto? Porque no prohibamos, no limitemos. Nuestros viejos nos limitaron, nos prohibieron, estamos frustrados. Somos una generación culposa. Bueno, debe usar la palabra culpa. ¿Vos leíste el Código Civil nuevo? ¿Encontraste mucho desarrollado la palabra culpa? Porque es feo hablar de culpa. El artículo 2 dice, se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos. Ya le dije, caso fortuito o fuerza mayor. Y después dice, cuando el daño se produzca por el hecho de la víctima, o de un tercero por quien el Estado no deba responder. El hecho de la víctima. ¿Qué es el hecho de la víctima? ¿Qué es la culpa? Pero si tiene 4 patas y... Por favor, basta de novismo jurídico. Epa. Hay una nueva palabra, si la quieren aprender, me tuve que poner frente al espejo para aprenderla. Empoderamiento se llama ahora. Es fabulosa. Empoderamiento. ¿Y qué carajo es el empoderamiento? Nosotros nos reímos. Pobres los ciudadanos. Pobres los ciudadanos. El hecho de la víctima. Y nosotros en derecho administrativo, en derecho público, están los hechos, los actos. Por ahí hay algún autor de la facultad que habla, está bueno, habla de los hechos, o sea que es amplia ahora la responsabilidad del Estado porque puede engancharse en todos los otros aspectos. Bueno, otra cuestión para analizar, y eso que le vuelvo a repetir, me favorece en el ejercicio de la profesión a mí, porque ahora tengo para ser dulce con esto. Pero sé que se va a producir la anarquía y el tema de la inconstitucionalidad va a ser difícil de enmarcar. Va a ser difícil de enmarcar. Porque el principio de igualdad, ¿cómo lo vamos a manejar si hay una autorización legal para avanzar en este tema? No solamente eso, olvídense de los juzgados civiles para demandar al Estado, ¿eh? Sí, porque antes el argumento era de que yo demandaba en sede civil porque estoy aplicando el Código Civil. Ese es el argumento. Se acabó el argumento. No hay competencia. Contencioso administrativo. Hay que hacer el planteo del reclamo administrativo previo, esperar los plazos, esperar la resolución, si no hay resolución, ¡pum! Recién al contencioso administrativo. Que en nuestro esquema cordobés, para los que no conocen, quien ejerce esa competencia contencioso administrativa son cámaras. En el interior las cámaras con competencia múltiple y en Córdoba 2 cámaras. Nada más. Con lo cual, se imaginan, todo el laburo que antes tenían los jueces civiles se va a trasladar a ese ámbito en lo contencioso. Desaparece la regla del derecho civil, desaparece el Código Civil, desaparece la responsabilidad civil del Estado. Está bien, a ver, algunos autores decían, el Estado no puede tener responsabilidad civil, la responsabilidad civil la tienen los funcionarios y agentes. Me había olvidado de ellos. ¿Y qué va a pasar con estos ahora? La ley que dice, son responsables, solitos. No dice nada de la responsabilidad solidaria del Estado por el accionar de sus funcionarios y agentes. Solita.
hay que hacer una interpretación para engancharlo al Estado, porque después habla de la acción de regreso o de repetición. ¿Mm? Pero no la plantea como que yo pagué y voy a repetir, sino que como pagué y voy a ver quién fue el que hizo la macana que yo tuve que pagar y recién ahí voy a repetir. ¿Mm? O sea que es diferente el concepto cuando se demanda o hay una culpa directamente de los agentes y funcionarios. Dice textualmente la ley nacional, la actividad o inactividad, la actividad o inactividad, incorrecta palabra, la actividad u omisión, porque la inactividad, ¿me quedé quietito? No, claro, son hasta la terminología, te la están cambiando. Inactividad, omisión. Hay omisión cuando hay un deber de hacer, pero inactividad, ¿qué es esto? De los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, o sea que hay que demostrar la culpa o el dolo, las obligaciones legales que le están impuestas los hace responsables de los daños que cause. Otro aspecto importante que establece esta ley es que no se puede imponer. Espere que se lo leo textualmente porque a veces como usan términos no se pueden imponer sanciones pecuniarias, acá está, no se pueden imponer sanciones pecuniarias disuasivas al Estado. No se puede imponer, se prohíbe. La famosa sastrencia, que es lo más común, pero también están las multas que del sistema, ¿vieron? Del sistema de la protección del consumidor, que se decía que si se aplicaba una multa por una actividad, la multa tenía el destino a la víctima, o sea, al consumidor. No, esa es una sanción pecuniaria, también disuasiva. O sea, lo quieren disuadir al Estado a que cumpla con su tarea. No, están prohibidas. Lo dice expresamente la ley, están prohibidas. Y ahí como constitucionalista le digo, estamos muertos, porque no tenemos cómo. Tendremos que inventar, tendremos que revalorizar y resucitar el derecho penal para ver si no es por ese lado puede enganchar algo. ¿Por qué? Con esto ya no es negocio litigar contra el Estado prácticamente, porque bueno, se ha buscado eso. O sea, no es una ley inocente, ¿no es cierto? Tiene sus connotaciones. Pero yo le quería mostrar otra perlita, más interesante que toda esa, que era de la responsabilidad por estatal por la actividad legítima. A ver, te hacen una obra, te pavimenta, te quieren hacer un túnel sobre tu calle o un viaducto, y vos tenés comercio, tenés actividad lucrativa, y la gente no va a ir por ahí porque está cerrada la calle, obviamente. Bueno, ¿qué dice la ley sobre eso? Dice primero, que el daño tiene que ser cierto y actual. No se reconoce el lucro cesante. Y tiene que haber una causalidad directa e inmediata. Vos tenés que probarme de que te fundiste porque estaba cerrado ahí. Y ojo, tenés que demostrarle que vos no tenías un deber jurídico de soportar eso. Yo tengo que hacer el viaducto, ¿cómo querés que lo haga? Vos tenés que tener un deber de soportar. Y como eso fuese poco, hay que demostrar que uno no tenía el sacrificio especial y personal de soportar ese daño también. Ni a mí se me hubiera ocurrido todas estas cosas, sinceramente le digo. Es un Frankenstein total. O sea, son los chiquitos que hicieron el nuevo Código Civil, ¿eh? Claro, sí. Sacaron todo. Y la actividad estatal es grosa en este país. Es más importante que la actividad privada, por lo menos en el modelo actual, ¿o no? Pero, Código Civil, lejos, fuera.
lo más lejos posible. Y por último, Marcelo, vos contaste, sí, de la prescripción, hablaste de los tributos. Ahora, bueno, el nuevo Código Civil dice, la prescripción de los tributos es de 5 años. 5 años. Salvo disposición especial, y las provincias pueden regular la prescripción sobre los tributos. Obvio. Era lo que decimos. Obvio que me venía a preguntar eso a mí, yo te digo, obvio. Y fallo de la Corte, había que regalarle un caramelo al Estado y al derecho público y al derecho tributario para que avanzara en esto. Hay que sacar el Código Civil. El Código Civil queda solamente para las cuestiones particulares. Nada de derecho administrativo, nada de derecho tributario, nada de derecho público, que hablan de constitucionalizar, ¿cómo es? El derecho privado. Al contrario, lo están desconstitucionalizando porque le están sacando todos estos aspectos, cuando una de estos son los códigos que regulan la mayor actividad de los ciudadanos. ¡Epa! Y el Estado compite con el ciudadano y ejerce un imperio. Está bien, tiene intereses generales en juego, pero no puede convertirse en un monarca todopoderoso, del cual es intocable. No, estamos cambiando las reglas. Estamos cayendo en lo que quería Lorenzetti. Revolución Francesa. Perfecto. El Estado ausente, el Estado gendarme, la libertad absoluta, pero tampoco el Estado se lo puede tocar. Cuidado, ¿eh? Claro, tampoco el Estado. ¿Te acordás? Para cuando ustedes estudiaron, hasta 1900 no se podía demandar al Estado. No, por eso el famoso caso Marbury versus Madison, que el control de constitucionalidad, ¿por qué se lo estaba demandando Madison si era un funcionario del Estado norteamericano? ¿Por qué no lo demandó al Estado norteamericano? Porque no se podía demandar. Yo te podía demandar a vos, funcionario, que era el que me había sacado una resolución que me embromaba a mí. Porque esa causa tenía que ser Madison versus Estados Unidos de Norteamérica, USA. No. Recién en 1900 con habilitación legal. A partir de 1973, por fallo de la Corte, que dijo, no, para la mano, el Estado, igual que los particulares, apliquemos el Código Civil, listo, y ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo hasta hoy, en donde volvemos allá atrás, a 1900. ¿Se puede demandar? Sí, pero bajo estas condiciones. Te ponen estas condiciones, que prácticamente es como una venia legal, es como una venia, legislativa. Medio como que tenés que pedir autorización, ¿no? Y el 10 que yo le mencioné recién, la responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se rige por esta ley, o sea, por esta ley, supletoriamente. Antes se regía por las reglas del Código Civil. Ante la ausencia, a pesar de ser contratos administrativos, algunos aspectos que no correspondían a esto de las facultades exorbitantes que tiene el Estado por su posición de defensa de los intereses públicos, se aplicaban las reglas del Código Civil. Hoy no, se aplican estas reglas. Y se aplica lo que dice el contrato, básicamente, porque lo que dice la ley específica, la norma específica es el contrato, o la ley que aprueba el contrato, o la ley que fija el modelo de contrato que vos, como contratista, tenés que adherirte. Ya no sos contratante, sino que sos un adherente. Por supuesto, deja de afuera la relación de empleo público, expresamente, no se aplica, lo cual también genera una suerte de discusión, porque cuál va a ser la regla con los empleos públicos. Y la última perlita es que justamente se invita a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar su propia norma y su propia regla. Bueno, como yo le dije, no los iba a dejar tranquilos, no los iba a dejar preocupados, no iba a traer ningún caramelo ni ninguna solución al respecto. Mi humilde aporte es señalarle que desde el punto de vista del derecho público
antes y después estaban dadas las condiciones para que rigieran los derechos. Ya 1992, Ermequian contra Sofovich, ¿se acuerda el fallo ese? Ya la Corte dijo, las normas que están en las convenciones son operativas, los derechos que están reconocidos son operativas. Y ahí dice, ¿para qué iba a firmar la República Argentina una convención si después no le iba a aplicar? Por lo tanto, son operativas. Las normas, los pactos y las convenciones que están en el artículo 75, inciso 22, son operativos. Yo le podría decir lo siguiente, mire la barbaridad que le voy a decir. No podríamos tener Código Civil si quisiésemos, aplicando directamente todos los pactos y las convenciones. Creo que ese fue el sentido primero de los cerebros que tuvieron detrás de todo esto. Pero lo vieron muy alevoso, lo vieron como que iba a haber mucha discrecionalidad. Dijeron, vamos a regular algo, pero dejemos todas las puertas abiertas para que apliquemos.